A pocas horas para que venciera el plazo para lograr un acuerdo y así evitar el cierre gubernamental, la Cámara de Representantes afortunadamente logró un acuerdo y pasaron de manera mayoritaria y abrumadoramente mayoritaria, con más de 365 votos, este proyecto de ley, esta resolución para mantener el gobierno abierto, financiarlo hasta el próximo mes de marzo del próximo año. Les voy a decir quiénes ganaron, cómo se sienten ambas bancadas, republicana y demócrata. Les voy a explicar qué fue lo que pasó y además quién fue el gran perdedor que les adelanto. Fue Donald J. Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. Les voy a decir eso en un segundito. Mientras tanto, gracias por la sintonía. Te invito a que por favor te suscribas al canal. Ya somos casi 75,000. Queremos llegar a los 75K de aquí al 1 de enero del 2025. Te invito a que le des me gusta, compártelo con los demás. Pero vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Todo empezó, reitero, con estos tweets de Elon Musk cuando estaba diciendo este proyecto de ley, esta legislación no debe pasar. Eso fue a las 4:15 de la mañana del 18 de diciembre, reposteando un post de Vivek Ramaswamy, que también ellos dos componen la famosa agencia no gubernamental, pero que parece que va a trabajar para el gobierno, que se llama Doge. En fin, colocó un sinnúmero, más de 100 tweets o exes, como se llame esto. Cualquier miembro del Senado que vote por esta legislación merece que lo saquen en 2 años en las próximas elecciones de medio término. También habló de que esto era criminal. Habló Elon Musk de que esta legislación nosotros no deberíamos pagar por un estadio supuestamente que iban a construir en DC, lo cual era mentira, al igual también que otras cosas, incluyendo un aumento salarial para los legisladores, o sea, los congresistas, lo cual también era mentira en total dimensión. Finalmente, pues llegaron a un acuerdo en el día de hoy, la Cámara Baja de los Estados Unidos, y financiaron el gobierno hasta el próximo mes de marzo. ¿Por qué esto fue una derrota, un bochorno político para Donald Trump? Bueno, porque los republicanos no quisieron sucumbir ante los caprichos del presidente electo, que quería algo específico que no fue incluido. Les voy a mostrar lo que decía Trump, lo que pedía y exigía, pero mientras tanto, escuchemos qué dice el presidente de la Cámara de Representantes, republicano, Mike Johnson. We are really grateful that tonight, in bipartisan fashion, with overwhelming majority of votes, we passed the American Relief Act of 2025. This is a very important piece of legislation. It funds the government, of course, until March of 2025. That was a big priority for us. This is America First legislation because it allows us to be set up to deliver for the American people. In January, we will make a sea change in Washington. President Trump will return to D.C. and to the White House, and we will have Republican control of the Senate and the House. Things are going to be very different around here. This was a necessary step to bridge the gap, to put us into that moment where we can put our fingerprints on the final decisions on spending for 2025. We also, in this bill, as you know, took care of Americans who desperately needed and deserved the assistance. We had a record hurricane season. Hurricanes Helene and Milton in particular did dramatic damage across at least 6 states. Como toda moneda tiene dos caras, bueno, los demócratas, en mi opinión, fueron los que vencieron en esta lucha de poder. Y no era una lucha de poder, porque tenemos que recordar esto. Ya tenían un acuerdo, ya habían llegado a acuerdos. Los republicanos y los demócratas habían cedido a ambos partidos en lo que les interesaba. Unos salieron ganando por un lado, otros salieron ganando por otro lado. Al final pusieron un proyecto de ley que ambos estaban en acuerdo y vino Donald Trump, empezando por Elon Musk. Torpedearon, boicotearon esto, incluso Donald Trump diciendo cosas como no deberían de aprobar, esto suena ridículo, este proyecto de legislación, incluso diciendo también que si los republicanos estaban dispuestos a aprobar una resolución continua sin todos los adornos demócratas, tendrían que, le estaba diciendo incluso que deberían de ser sometidos a las primarias, o sea, amenazándolos con que deberían salir del gobierno porque entendía que ellos tenían incluso que negociar y quitar el techo de la deuda. Eso era algo innegociable para Donald Trump. Lo empezó a colocar en diferentes posts. Decía, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y la Cámara de Representantes han llegado a un acuerdo, diciendo que también llegó una pieza muy importante, vital para la agenda de Estados Unidos primero. La fecha de muy necesario techo de la deuda que se pospondrá 2 años. O sea, hasta ese punto Donald Trump estaba diciendo que quería posponer ese techo de la deuda, que también decía que cualquier republicano que pase esta legislación es estúpido y no debería negociar, y yo voy a llegar a la oficina oval el 20 de enero, pero también decía que el Congreso debería de eliminar ese techo de la deuda hasta el 2029. Empezó pidiendo 2 años de concesión, ahora después lo empujó hasta el término de su mandato
Y aún así, pues Donald Trump, creyendo que se iba a salir con la suya, seguía insistiendo que si va a haber un cierre de gobierno, porque entendía que iba a haber un cierre de gobierno, debía suceder durante la administración de Joe Biden, no después del 20 de enero, cuando Trump asumiría el poder, y que esto fuera un problema para la administración Biden y no para Donald Trump. Todo eso lo dijo Trump en el lapso de 24 horas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Llegaron a un acuerdo. Y esto opina el líder de la minoría demócrata en el Congreso, porque sí pudieron tumbarle el pulso a lo que exigían Trump y Musk, sobre todo Donald Trump, que quería incluir el quitar el techo de la deuda en lugar de negociarlo el próximo año. Esto dice Hakeem Jeffries, el líder demócrata en el Congreso. House Democrats have successfully funded the government at levels requested by President Biden in order to meet the needs of the American people in terms of their health, safety, and economic well-being. House Democrats have successfully fought for families, farmers, first responders, and the future of working-class Americans. House Democrats have successfully fought for $100 billion in disaster assistance in order to make sure that those everyday Americans whose lives have been turned upside down in terms of hurricanes, storms, tornadoes, wildfires, floods, and other extreme weather events can get the assistance that they need to address the problems they've been confronting. House Democrats have successfully stopped extreme MAGA Republicans from shutting down the government, crashing the economy, and hurting working-class Americans all across the land. Y cuando hablamos de que le tumbó el pulso, fue por ciertas cosas que estaban exigiendo Donald Trump y sobre todo también Elon Musk, que fue el que empezó todo esto, tiró ahí como la piedrita y luego empezó a tirar más piedras en Twitter, en X, con muchísimos tweets, reitero, desinformando, con teorías de conspiración, pero también que quería empujar una agenda. Esto respondió Hakeem Jeffries, el congresista, sobre esas aspiraciones que tenían los milmillonarios, los ricos, encabezados por Elon Musk. House Democrats have successfully stopped the Billionaire Boys Club, which wanted a $4 trillion blank check, by suspending the debt ceiling in order to enable them to cut Social Security, cut Medicare, and cut nutritional assistance while providing massive tax breaks for the wealthy, the well-off, and the well-connected. This is a victory for the American people. We have successfully advanced the needs of everyday Americans, but there are still things to be worked on, and we look forward to that fight in the new year. Algo que me llama muchísimo la atención es este comentario con el que cerró el presidente de la Cámara de Representantes, y lo dejé para último entre las reacciones, porque me pareció interesante de que a pesar de que ya vimos todo lo que pidió Donald Trump, que fueron dos cosas muy grandes, muy importantes, incluyendo lo de el techo de la deuda, ninguna de estas fueron incluidas. Esto dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de que estuvo en conversaciones con Trump, pero no solamente con Trump, sino con el que aparentemente es parte de la Casa Blanca, parte del gobierno, parte de la presidencia. Hay muchos que consideran que es el presidente tomando las decisiones, aunque no fue electo. Elon Musk. I was in constant contact with President Trump throughout this process, spoke with him most recently about 45 minutes ago. He knew exactly what we were doing and why, and this is a good outcome for the country. I think he certainly is happy about this outcome as well. Elon Musk and I talked within about an hour ago, and we talked about the extraordinary challenges of this job. And I said, hey, you want to be Speaker of the House? I don't know. He said, this may be the hardest job in the world. I think it is. But we're going to get through this. Y bueno, señores, a final de cuentas, para los que
piensan que los demócratas, los republicanos, que esto, que aquello. La realidad es esta. Reitero, ya tenían un acuerdo. Tenían muchas cosas importantes apoyando a aquellos que sufrieron estragos de huracanes como Milton, Helene, aquellos que fueron impactados, los agricultores, muchísimas ayudas necesarias que necesitaban también, que estaban empujando también republicanos en muchos de sus distritos y demócratas en muchos de sus distritos. Al final se pusieron de acuerdo en esa primera parte, en esa primera versión de esta legislación. Metieron la cuchara, como decimos en mi país, Musk y Trump en ese orden, y luego llevaron a que llegáramos casi a la hora de tomar una decisión vital o de lograr un acuerdo o no y que se suspendieran las labores o los pagos del gobierno. Estaban especulando con muchísimas cosas que no eran ciertas. Esto opinó, antes de que se llegara el acuerdo, un congresista republicano sobre lo que realmente estaba sucediendo y el por qué en ese momento no se habría logrado un acuerdo que afortunadamente ya tenemos para esta noche de viernes. We had a reasonably good deal, and by the way, you're never going to get a debt ceiling increased or a CR passed without Democrat support, because we have about 30 Republicans that will not ever support that, and in a tight majority, that means you got to have some Democrat support, which means you got to have a bipartisan bill. So that's the first point. Second point, the bill that we had yesterday had a lot of wins for Republicans, a lot of great things that we've been trying to get for 2 years now. But to get that, we had to give away a couple priorities that the Democrats wanted. And I thought it was a reasonably good compromise. The problem was one or two people in our conference, instead of just opposing it, I had to go out and demonize and distort provisions in the bill. So for example, our salary is $174,000, but they put out we're going to get $240,000. That wasn't true. That we were going to prevent any kind of investigations on those who served on the J6 committee. That is not in the bill. I could go on and on. So this stuff was put out by members of our own party. Then you have these social media influencers with 1 million followers. They pick up on it and they throw gasoline on the fire. And that's what we had yesterday. So, and people run away from that. I'm sort of used to it. I've been a target of a lot of these same people. So Elon Musk took some of this false data and put that back out there. And this is my third point. If you're on the same side and you don't like what you're hearing, pick up the telephone and call your friend, your ally. Como pueden ver, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando consumamos información en la Internet, sobre todo en Twitter, en donde se consume mucha información que es falsa. Uno se desinforma mucho porque hay muchas voces que no tienen ningún tipo de veracidad. Y eso le pasó a Elon Musk, que al final, ¿saben qué sucedió? Terminó felicitando a Mike Johnson, como él mismo mencionó, terminó felicitándolo por el trabajo que hizo. Sin embargo, no se incluyeron las exigencias, hasta con amenazas, del presidente electo Donald Trump. O sea que aparentemente ganaron todos, menos Trump. No sé. Te invito a que por favor me dejes tu opinión y me digas qué piensas al respecto. Dale me gusta, compártelo con los demás. Te invito a que por favor te suscribas. Vamos rumbo a los 75,000 antes del fin de año y por supuesto rumbo a los 100,000 para el próximo año. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.